Hola a todos y bienvenidos al canal. Iberdrola ha presentado sus cuentas de 2025 y los titulares de prensa son espectaculares. Nos dicen que el beneficio neto se ha disparado un 12%, alcanzando la friolera de 6.285 millones. Nos dicen que la deuda ha bajado. También nos dicen que el negocio va viento en popa. Y sí, es cierto que es un gigante muy sólido, pero no nos debemos quedar con los titulares, sino que tenemos que leer la letra pequeña, porque cuando rascas un poco en estos informes te encuentras con una paradoja enorme. Si el beneficio ha subido tanto, ¿por qué el dinero en efectivo real que genera el negocio, es decir, el flujo de caja, ha bajado? Hoy vamos a desnudar las cuentas de Iberdrola de 2025. Vamos a ver cuánto hay de negocio real, cuánto hay de operaciones de maquillaje contable y sobre todo vamos a calcular si al precio actual de casi 20 euros por acción, esta empresa es una ganga o una trampa. Comenzamos. Antes de meternos de lleno en los números puros y duros, vamos a hacer una radiografía rápida de quién es Iberdrola. Porque a veces pensamos que la conocemos solo por la factura de la luz que nos llega a casa, pero la realidad es que estamos ante un monstruo a nivel global. Iberdrola no es solo una empresa eléctrica española, hoy en día es uno de los líderes mundiales absolutos en la transición energética y el primer productor eólico del planeta. Tiene más de 125 años de historia, pero su gran salto lo dio hace unas 2 décadas cuando apostó antes que nadie por las energías renovables. Para que lo entendamos de una forma sencilla, imaginad que Iberdrola tiene 3 grandes patas o negocios. La primera es la generación de energía, es decir, fabricar electricidad, pero centrándose casi obsesivamente en fuentes limpias, molinos de viento tanto en tierra como en mar, paneles solares y presas hidroeléctricas. La segunda pata, que mucha gente ignora pero que es la verdadera mina de oro constante y predecible de la empresa, son las redes, son los cables, las torres, las infraestructuras inmensas que transportan la electricidad desde donde se fabrica hasta tu casa. Esto es clave porque es un negocio regulado, casi como un monopolio garantizado por los gobiernos. Y la tercera pata es la comercialización, que básicamente es venderle esa luz y ese gas al cliente final, a ti y a mí, peleándose con la competencia. Es vital entender este modelo de negocio a 3 bandas, porque, como veremos en los números de hoy, cuando una pata flaquea un poco, las otras 2 salen al rescate. Iberdrola juega a ser el dueño del casino en el negocio de las redes, mientras apuesta fuerte en el tapete de las renovables. Bien, vamos a la primera capa de la cuenta de resultados, lo que llamamos la visión a 10.000 metros de altura. ¿Cuánto dinero ha entrado por la puerta en todo 2025? La cifra de negocios, lo que comúnmente llamamos ingresos por ventas, ha sido de 44.076 millones. Esto es un crecimiento moderado del 2,5% frente al año anterior. A simple vista podríamos pensar que crecer un 2,5% no es para tirar cohetes. Pero aquí entra mi lado de consultor para deciros algo. En empresas maduras, ultragigantes como Iberdrola, no podemos buscar crecimientos de doble dígito en los ingresos brutos. Lo que realmente nos importa es lo que hacen con esos ingresos. Y aquí es donde entra el segundo dato crucial de esta diapositiva, los aprovisionamientos. Esto es lo que a Iberdrola le cuesta comprar el gas, los materiales o la energía de otros para poder funcionar. Pues bien, se han gastado algo más de 20.000 millones en esto. Si restamos lo que venden menos lo que les cuesta directamente producirlo, nos quedaría el margen bruto, que ha sido de 24.048 millones. Este margen bruto ha crecido un 3,6%. ¿Veis el detalle? Los ingresos crecen al 2,5%, pero el margen crece al 3,6%. Esto, en finanzas, es música para nuestros oídos, porque significa que la empresa está siendo más eficiente, le saca más jugo a cada euro que vende. Ha sabido controlar sus costes de compra mejor de lo que han subido sus ventas. Sin embargo, no todo es de color de rosa. Cuidado con este crecimiento porque viene fuertemente marcado por un año excepcional y por decisiones que la directiva toma para que la foto quede bonita.
Las empresas siempre quieren enseñarnos su perfil bueno y este margen es sólido, así es, pero vamos a ir desgranándolo para que entendáis exactamente de qué países y de qué enchufes viene este dinero. Acabamos de ver el dinero total, pero sabemos que el secreto de una buena inversión es entender exactamente qué vende la empresa, de dónde salen esos 44.000 millones. Fijaos en esta diapositiva porque aquí se rompe uno de los grandes mitos sobre Iberdrola. Mucha gente se piensa que Iberdrola hace dinero principalmente cobrándote la factura de la luz, pero mirad la distribución. El área de clientes, que es la comercialización de toda la vida, factura algo más de 22.100 millones. Es el bloque que más ingresos brutos genera, pero ojo, porque los ingresos no son beneficios. La comercialización es un negocio de mucho volumen, pero de márgenes estrechos y muchísima competencia. La verdadera joya de la corona, el negocio que permite que esta empresa pague los dividendos que paga, son las redes. Este segmento aporta casi 21.000 millones en ingresos. Es casi la mitad del pastel. ¿Y por qué esto es tan importante para un inversor? Bien, porque el negocio de redes es muy predecible. Los gobiernos fijan unas tarifas a largo plazo y garantizan a la empresa una rentabilidad. Llueva, haga sol o haya una crisis, los cables siguen ahí cobrando su peaje. Y la tercera pata sería la de renovables y generación, aportando más de 10.300 millones. Aquí es donde está el riesgo climático y tecnológico, pero también el crecimiento del futuro. Lo brillante de esta estructura es que la empresa utiliza el dinero ultraseguro y aburrido, entre comillas, que gana alquilando sus cables eléctricos en la división de redes para financiar la construcción masiva y agresiva de enormes parques eólicos marinos y de plantas solares. Es este un ciclo perfecto. Entender esto es la clave para no asustarse cuando el precio de la electricidad cae en el mercado libre. A Iberdrola le duele en su división de clientes y renovables, pero su división de redes sigue actuando como un muro de contención de hormigón armado. Vale, si ya sabemos qué venden, ahora necesitamos saber dónde lo venden. Si tú inviertes en Iberdrola, estás comprando una porción del mundo, no solo de España. Fijaos en los datos geográficos de 2025 porque son fascinantes y nos cuentan una historia de diversificación brutal para reducir riesgos. España sigue siendo el mercado número 1, aportando casi 17.000 millones. Pero cuidado, eso es apenas el 38% del total. La mayor parte del negocio de esta empresa ya ocurre muy lejos de nuestras fronteras. Si miramos hacia América, la exposición es masiva. En Brasil, a través de su filial Neoenergia, facturan más de 9.200 millones. Brasil es un motor de crecimiento enorme por el tamaño del país, aunque con el riesgo asociado a la volatilidad de su divisa, el real brasileño. Estados Unidos es su otra gran apuesta atlántica, aportando más de 8.700 millones, principalmente en redes en la costa este. Y luego tenemos al Reino Unido, aportando más de 7.500 millones, un mercado que este año ha dado un salto tremendo porque Iberdrola ha completado la compra e integración de la distribuidora ENW. Como inversor, cuando miras este mapa, lo que estás viendo es un escudo protector. Si mañana el gobierno de España lanza una ley que penaliza al sector o si hay una crisis económica severa en Europa, Iberdrola tiene a Brasil y a Estados Unidos para compensar. Está operando en economías de primer nivel y eso justifica en parte por qué el mercado suele darle valoraciones más altas que a empresas puramente locales. Ahora bien, no quiero que nos ceguemos por el optimismo del mapa. Operar en tantas divisas distintas hace que la empresa pierda y gane cientos de millones cada año solo por el efecto de los tipos de cambio, como ha ocurrido este 2025 con la depreciación del dólar y del real brasileño. Entramos en una sección importante, el triángulo de la rentabilidad. Recordad, para mí el análisis financiero se resume en tres vértices: el motor, que sería el EBITDA, el titular de prensa, que sería el beneficio neto, y la verdad, que sería el flujo de caja. Vamos a empezar por el motor del coche, el EBITDA. Este número nos dice cuánto dinero gana la empresa por su operativa pura y dura, antes de pagar impuestos, deudas o amortizar sus activos.
Pues bien, en 2025 el motor de Iberdrola ha rugido con fuerza, 15.956 millones, un crecimiento fantástico del 9% con respecto a 2024. De hecho, la directiva nos dice que si la moneda no les hubiera jugado una mala pasada, este crecimiento sería del 11%. Pero ¿por qué ha subido tanto? Bien, aquí es donde el análisis geográfico que vimos antes cobra todo el sentido. El crecimiento del EBITDA se ha sustentado casi por completo en dos mercados. Estados Unidos, que se ha disparado un impresionante 40% debido a subidas de tarifa reconocidas por el regulador, y el Reino Unido, que ha crecido más de un 10% gracias a la compra de la red eléctrica ENW. Sin embargo, hay que bajar los humos optimistas de los comunicados de prensa. España, su mercado original, ha sufrido. El EBITDA en nuestro país ha caído un 4,2%, y esto se ha debido a varios factores, como unos márgenes más estrechos en la venta libre de electricidad y problemas técnicos puntuales, como el coste de los servicios tras el famoso apagón de abril. Es decir, el motor global funciona de maravilla, así es, pero porque están usando cilindros americanos y británicos para compensar un cilindro español que este año ha estado tosiendo. Como inversores, nos gusta la diversificación, pero debemos vigilar por qué el negocio local está perdiendo rentabilidad operativa. Llegamos al segundo vértice, el beneficio neto. Este sería el número que sale en las portadas de los periódicos y el que usan la mayoría de los analistas para calcular si la empresa está barata o cara. El beneficio neto de Iberdrola en 2025 ha sido de 6.285 millones. Esto es una salvajada, es un crecimiento del 12% con respecto al año anterior. Cualquiera que vea esto pensaría que la empresa ha encontrado la fórmula mágica para imprimir dinero. Pero cuidado aquí, porque como siempre decimos, el beneficio neto es la cifra más manipulable de toda la contabilidad. Está llena de ajustes y efectos extraordinarios. Cuando una empresa te dice que su beneficio crece un 12%, pero su beneficio operativo, es decir, el EBITDA, crece solo un 9%, algo está pasando en las capas intermedias. ¿Qué ha pasado? Bueno, por un lado, se han ahorrado dinero a nivel financiero y fiscal frente a escenarios peores previstos. Pero el verdadero maquillaje, entre comillas, estaría en las ventas extraordinarias. Durante este año, Iberdrola ha vendido negocios. Por ejemplo, se ha desprendido del 100% de su sociedad de contadores inteligentes en el Reino Unido y también de un porcentaje de su parque eólico East Anglia 3. Cuando tú vendes la Casa del Pueblo, por ejemplo, te entra un montón de beneficio contable ese año. Esto hincharía la cifra de 6.285 millones. No me malinterpretéis, está muy bien vender activos maduros para financiar cosas nuevas. Es una gran estrategia corporativa, pero como inversores debemos ser lo suficientemente listos para saber que ese 12% de crecimiento no viene exclusivamente de que hayan vendido más kilovatios de luz. Viene en parte de que han troceado y vendido partes de su imperio. Y por fin llegamos al tercer vértice, la prueba del algodón, la verdad más absoluta que existe en finanzas, el estado de flujos de efectivo. Si el beneficio neto es lo que la empresa dice que gana, el flujo de caja operativo es el dinero contante y sonante que realmente ha entrado en la cuenta del banco por su actividad diaria. Agarraos fuerte a la silla porque aquí está la gran revelación. Recordad, el beneficio neto subió un espectacular 12% a niveles récord. Pues bien, el dinero real generado por las operaciones puras del negocio en 2025 ha sido de 11.635 millones. ¿Y sabéis cuánto fue el año pasado? 11.925. Es decir, ha bajado el flujo de caja libre operativo, ha caído ligeramente mientras la empresa saca pecho de beneficios récord. ¿Cómo es esto posible? ¿Es una estafa? Bien, no lo es. Esto se llama contabilidad. Iberdrola ha tenido que hacer frente a variaciones negativas enormes en su capital circulante, es decir, el dinero que se queda atrapado entre lo que te deben los clientes y lo que debes a los proveedores. Hay cientos de millones de euros en energía suministrada que todavía está pendiente de facturar o cobrar. Además, han pagado más impuestos sobre las ganancias
y han sufrido correcciones por cobros pendientes en Brasil y en España. Esto es vital. La empresa funciona y gana dinero, pero la calidad de ese beneficio contable en 2025 no se ha traducido en una cascada equivalente de dinero en la caja fuerte. Cuando analicéis empresas, buscad siempre esta discrepancia. Nos alerta de que el crecimiento del beneficio tiene cierto componente de papel y que el efectivo real que respira el negocio este año ha estado bajo una presión más fuerte de la que admiten en su nota de prensa. Bien, tener una caída en el flujo de caja nos lleva directamente a analizar la siguiente gran pregunta, la deuda. Si generas algo menos de caja este año y estás construyendo molinos por todo el planeta, ¿cómo vas de deudas? Bien, pues la deuda de Iberdrola es del tamaño de la economía de un país pequeño. Estamos hablando de una deuda financiera neta de más de 51.600 millones. Es una cifra que da vértigo, pero en el análisis financiero el número absoluto no sirve de nada si no lo pones en contexto. ¿Puedes pagar toda esa deuda? La respuesta es que sí. A pesar de todo, Iberdrola ha logrado que su ratio de apalancamiento ajustado baje este año del 45,4% al 43,7%. ¿Y cómo lo ha hecho si ha invertido una barbaridad de miles de millones? En primer lugar, gracias a la ampliación de capital y a la venta de activos que mencionábamos antes. Y en segundo lugar, porque el patrimonio de la empresa ha engordado reteniendo resultados. Hay que entender que para una empresa de utilities, de infraestructuras, la deuda no es un problema por defecto, es su herramienta de trabajo. Ellos se endeudan a tasas, digamos, del 4 o el 5% para construir unas redes eléctricas en Estados Unidos o Reino Unido que por regulación les van a pagar garantizado un 9% de rentabilidad. Es por lo tanto arbitraje puro y duro. A largo plazo, el riesgo aquí reside en los tipos de interés. Si los bancos centrales mantienen los tipos altos durante mucho tiempo, refinanciar toda esta mole de 51.000 millones será cada vez más caro y empezará a comerse poco a poco el beneficio que reparten. De momento, la estructura es muy sana y tener gran parte de la deuda calificada como bonos verdes permite acceder a financiación más barata. Así que tenemos una deuda gigante, sí, pero es una deuda que está bien atada en el corto plazo. Bien, quiero detenerme en esta diapositiva porque esto no lo vais a encontrar destacado en las primeras páginas de las presentaciones a inversores. Yo lo llamo la basura debajo de la alfombra, que todos sabemos que existe, pero las directivas prefieren pasar por alto. Me refiero a los saneamientos y deterioros de activos. En 2025, Iberdrola ha tenido que tragarse unas pérdidas por deterioros de activos de más de 520 millones. ¿Qué significa esto en lenguaje sencillo? Bueno, pues significa que la empresa tenía unos proyectos apuntados en sus libros de contabilidad diciendo esto vale tanto dinero. Y este año han tenido que asumir que se habían equivocado, que vale mucho menos, y han tenido que anotar esa pérdida en la cuenta de resultados. De hecho, el informe del auditor, que siempre hay que leer con lupa, alerta específicamente de esto. El gran culpable de este agujero han sido los proyectos de energía renovable, en especial la eólica marina en Estados Unidos, que se ha comido 371 millones de este deterioro. Y es fundamental que tengáis esto presente. La eólica marina offshore es el gran vector de crecimiento del mundo. Poner molinos gigantes en medio del mar suena genial y verde, pero la realidad tecnológica y económica es muy dura. Construir en el mar es carísimo. El mantenimiento es una pesadilla logística y la inflación en los materiales ha reventado los presupuestos de muchas empresas. Por lo tanto, cuando evaluemos el crecimiento futuro de Iberdrola, debemos recordar que esta apuesta por los océanos tiene un riesgo de ejecución alto y estos 524 millones evaporados este año nos recuerdan que en el negocio de las infraestructuras reales no todo lo que brilla es oro. Bien, ya hemos desmenuzado lo que pasó en 2025. Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? La respuesta estaría en su mastodóntico Plan Estratégico 2025-2028. Escuchad esta cifra porque cuesta procesarla. Iberdrola planea invertir 58.000 millones en los próximos 3 años. Es un incremento del 30% con respecto al ciclo anterior.
Es como construir la economía de un país entero. ¿Y dónde van a meter semejante pila de billetes? Bien, aquí es donde vemos la verdadera cara estratégica del presidente Sánchez Galán y su equipo. No lo van a apostar todo al sol y al viento. El 65% de ese dinero, la friolera de 37.000 millones, va a ir destinado directamente a las redes eléctricas, a tender cables, a mejorar la distribución y el transporte. ¿Por qué? Bueno, pues porque el mundo necesita electrificarse, los centros de datos de inteligencia artificial están pidiendo energía a gritos y los coches eléctricos necesitan enchufes. Quien controle las autopistas por donde pasa esa electricidad será el amo del juego. Iberdrola busca llegar a una base de activos regulados de 70.000 millones para 2028. Y el otro dato clave de este plan es la geopolítica. No van a invertir ese dinero en España ni en países en vías de desarrollo. El 65% de toda la inversión se va a ir a Reino Unido, unos 20.000 millones, y a Estados Unidos, unos 16.000 millones. ¿La razón? Bueno, pues porque buscan entornos con rating crediticio A, marcos regulatorios aburridos, predecibles y cerrados a un 9,5% de rentabilidad. Iberdrola, estratégicamente, está huyendo de los vaivenes políticos locales para asegurar su capital en los paraísos anglosajones de la regulación eléctrica. Aunque las redes sean el bloque de hormigón armado, las renovables siguen siendo el gran escaparate de la empresa. Del pastel de los 58.000 millones que acabamos de comentar, 21.000 millones van a ir al bloque de generación renovable y clientes. Quieren alcanzar los 60 gigavatios de potencia instalada para el año 2028. Para que os hagáis una idea, eso es más del doble de la potencia eléctrica total que necesita un país entero como España en un día normal. Lo interesante de esta pata de renovables es dónde están metiendo el dinero. La energía solar y las baterías, el almacenamiento, se llevan un 10% cada una. La eólica terrestre tradicional se lleva el 24%. Pero la estrella absoluta, sin duda, absorbiendo casi el 40% de esta inversión, es la eólica marina, lo que conocemos como proyectos offshore, parques eólicos gigantescos en el Mar del Norte o en la costa de Massachusetts. La directiva justifica esto porque ya tienen el 75% de estos proyectos en construcción o con contratos firmados a largo plazo, asegurando así las ventas. Pero como analistas os reitero la advertencia que os hice en la diapositiva de los saneamientos. Esta apuesta tan enorme por el viento en el mar tiene riesgos técnicos formidables. Además, el mercado de las renovables se está enfrentando a un fenómeno peligroso, los precios cero de la electricidad cuando hace mucho sol o cuando hace mucho viento, el famoso efecto caníbal. Iberdrola trata de protegerse de esto usando contratos a precio fijo cerrados de antemano y baterías, pero la sobrecapacidad de renovable en países como España es un riesgo latente. Por suerte para ellos, como hemos visto, han desplazado el foco inversor hacia las redes en el mundo anglosajón, reduciendo así su dependencia directa de si el precio del kilovatio cae a cero al mediodía. Y llegamos al momento de la verdad para el inversor minorista, para aquel que tiene sus ahorros puestos aquí, el famoso payoff o recompensa. Todo este imperio de redes transatlánticas y molinos en el mar, ¿en qué se traduce para nuestros bolsillos? Iberdrola se ha convertido en una de las vacas lecheras más famosas de la bolsa europea. El mensaje de la directiva es claro, van a repartir cerca de 20.000 millones en dividendos a lo largo de los próximos años hasta 2028. La política que tienen estipulada es un payout de entre el 65 y el 75%, es decir, de cada 100 euros que ganan de beneficio neto, te van a ingresar entre 65 y 75 euros a ti como accionista. Y por si esto fuera poco, han establecido una red de seguridad. Tienen un suelo de dividendo fijado en 0,64 euros por acción. Pase lo que pase, vengan crisis o caigan rayos, te aseguran que ese será el mínimo que cobrarás. Quiero que entendáis que esto es lo que hace a este tipo de empresas tan atractivas para los fondos de pensiones y las carteras conservadoras. Estás comprando un cupón casi asegurado. Ahora bien, para poder sostener este ritmo de reparto brutal de dividendos,
mientras al mismo tiempo invierten 58.000 millones en infraestructuras, la empresa no puede aflojar el acelerador de la deuda ni puede permitirse muchos errores en el mar. Es un juego de equilibrismo financiero al más alto nivel. Mientras la caja siga entrando, la fiesta del dividendo continuará. Pero recordemos nuestras diapositivas anteriores, el flujo de caja libre de este último año bajó un poquito. Un detalle a vigilar muy de cerca en los próximos trimestres. Bien, ya entendemos la calidad del negocio y me podríais decir, suena genial, quiero comprar, pero en finanzas un negocio maravilloso comparado a un precio carísimo es una inversión desastrosa. Vamos a calcular cuánto vale Iberdrola tomando el precio de cotización a día 21 de abril, que es de 19,93 euros por acción. ¿Está barata o está cara? Bien, vamos a usar el múltiplo más clásico que existe, el PER. El PER nos dice cuántos años de beneficios de la empresa tienes que pagar para comprarla. En 2025 el beneficio por acción, es decir, la parte de las ganancias que le toca a un solo papelito de la empresa, ha sido de 0,845 euros. Si dividimos el precio que nos piden en bolsa entre lo que genera cada acción, nos sale un PER de 23,5 veces. Atención a este número. Históricamente las empresas eléctricas europeas solían cotizar a un PER de 12, 14 o 15. Por lo tanto, pagar un PER de casi 24 veces significa que el mercado está pagando un precio de auténtico lujo, casi de empresa tecnológica en crecimiento. El mercado está comprando la seguridad extrema de sus redes en Reino Unido y Estados Unidos y asumiendo que el crecimiento del 12% del beneficio se va a mantener para siempre. Si me preguntáis desde un enfoque puramente analítico, la acción a 19,93 tiene un precio exigente. El mercado no le está descontando ningún riesgo de ejecución o de caída de precios de la luz. Estás pagando por la perfección. Y como vimos, la caída del flujo de caja operativo nos indica que, de perfecto, el año ha tenido poco. El PER está muy bien, pero tiene un defecto brutal. No tiene en cuenta las inmensas montañas de deuda que tienen estas empresas. Para valorar una utility como Iberdrola de una forma profesional, debemos utilizar el ratio Enterprise Value EBITDA. ¿Qué es esto? Bueno, el Enterprise Value o valor de empresa es lo que te costaría comprar Iberdrola entera, asumiendo también sus deudas. De tal forma que si multiplicamos el precio de hoy, 19,93 euros, por el número total de acciones que existen, nos da que la empresa en bolsa vale unos 133.000 millones. Pero a esto hay que sumarle los más de 51.000 millones de deuda neta que vas a heredar y la parte de los minoritarios. Todo esto nos da un valor de empresa total de unos 198.000 millones. Esta es la factura real por comprar Iberdrola. Y ahora, ¿cuántos años de tu beneficio operativo bruto, es decir, el EBITDA, necesitas para pagar esos 198.000 millones? Bien, la división nos da un ratio Enterprise Value EBITDA de 12,4 veces. Este dato es tremendamente clarificador. Un ratio de 12,4 veces para una eléctrica no es un escándalo estratosférico, pero confirma lo que nos decía el PER. Es una valoración exigente en el rango alto del sector. Repito, estás pagando una prima, un sobreprecio, por la calidad del plan estratégico de Sánchez Galán y por el dividendo garantizado. Pero margen de seguridad, lo que se llama comprar un dólar a 50 centavos, aquí ahora mismo a 19,93 euros no lo hay. Estás comprando calidad a precio de calidad. Bien, llegamos al cierre del análisis de Iberdrola. Me gustaría resumir todo el ruido en 3 ideas claras para que nos podamos llevar a casa. La primera idea: la calidad operativa del imperio de Iberdrola es incuestionable. Han construido un foso defensivo brutal, anclado en las redes eléctricas de países superseguros como el Reino Unido o Estados Unidos. Son un coloso transatlántico que utiliza los monopolios de los cables para financiar la aventura verde del futuro. Segunda idea: cuidado con la contabilidad y los titulares de los periódicos. El beneficio neto creciendo a doble dígito suena muy bien, pero ya hemos visto que gran parte de ese número viene impulsado por ventas extraordinarias de trozos de empresas.
El dato de la verdad, el flujo de caja libre generado por el día a día, ha retrocedido. La caja nos avisa de que el negocio ordinario ha sudado más de lo que parece. Tercera y última idea. La valoración actual a 19,93 euros por acción no deja espacio para el error. A ratios de casi 24 veces el beneficio o 12,4 veces el EBITDA, el mercado ha valorado Iberdrola, asumiendo que todo su plan estratégico de 58.000 millones va a salir perfecto. Y la historia nos enseña que poner molinos gigantes en el medio del mar es cualquier cosa menos fácil, barato o predecible. Y hasta aquí nuestra radiografía a las cuentas de Iberdrola de 2025. Si este tipo de contenido te ha resultado de utilidad, te agradecería enormemente que le dieses al like y te suscribieses al canal. Sin más, muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en próximos vídeos.